Padre Pío dice, no amar es como herir a Dios en la pupila de su ojo. En la meditación que hemos tenido antes del rosario, hemos intentado explicar un poquito qué es el amor de Dios, la caridad, esa virtud que Dios nos regala. Y el Padre Pío también nos ha dicho antes, no solo qué es la caridad, sino lo importante que es esa virtud, como ese, como decía él, como ese hilo que engarza todas las perlas de un collar, que si se pierde el hilo, se pierde el collar. Bien, hay un montón de cosas que no les he explicado, no ha habido tiempo. Por ejemplo, que la caridad tiene que ser afectiva y efectiva. Afectiva quiere decir que mi corazón, mi voluntad tiene que tender a Dios por ser quien es, pero efectiva que tengo que cumplir los mandamientos. Tampoco hemos explicado que en la caridad hay un crecimiento y cómo se puede crecer en caridad. No lo hemos explicado, no ha habido tiempo. Tampoco hemos explicado cuál tiene que ser el orden de la caridad. ¿Tengo que amar antes a mi padre o a mi esposa? Tampoco hemos explicado los tipos, los modos de caridad que hay. Tampoco, no hemos tenido tiempo. Tampoco hemos explicado que la caridad, si bien objetivamente tiene que ser suma, yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas, subjetivamente muchas veces no es intensa. Quiere decir que yo siento más cariño, afecto, sensible por mi mamá que por Dios. Y no pasa nada. Eso ya los teólogos lo explican, es algo normal. Objetivamente, mi caridad a Dios tiene que ser suma sobre todas las cosas, pero siento sensiblemente más cariño por las personas que veo. Bien, todo esto no lo hemos explicado y no lo voy a explicar. Pero aprovechando esta frase del Padre Pío, que dice que no amar es como herir a Dios en la pupila de su ojo, quiero acercarme ahora al tema de la caridad, es decir, del amor de Dios, de esa virtud que Dios nos regala para que le amemos a Él por ser quien es, y a mí mismo y a los prójimos por amor a Dios. Quiero aproximarme a esto, aprovechando que estamos en Pascua y aprovechando que la oración de la misa nos ha dicho que en este tiempo de Pascua se nos ha manifestado más profundamente ese amor de Dios, esa caridad, y que yo quiero, Señor, sentirla más de cerca. Quiero ahora desde otro ángulo. Hay una homilía del Papa Benedicto XVI de 2006 en Pascua que dice, es muy larga, voy a intentar ir a las frases que más me interesan, ¿no? ¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado? No está aquí, ha resucitado. Así dijo el ángel a las mujeres. Y lo mismo nos lo dice en esta noche, en esta Pascua. Jesús ha resucitado. Él es el viviente. Y se quiere encontrar con nosotros en el camino de la vida. Cuando Jesús habló por primera vez a los discípulos que iba a resucitar de entre los muertos, después de la transfiguración, Pedro, Juan y Santiago, bajando del monte, se preguntaban, oye, ¿qué es eso de la resurrección? ¿Qué es eso? ¿Qué significa que va a resucitar de entre los muertos? Y el Papa Benedicto dice, nosotros seguimos preguntándonos hoy, ¿qué es eso de resucitar? En cierto modo, vemos la resurrección como algo tan fuera de nuestro horizonte, tan extraña a todas nuestras experiencias, que entrando en nosotros mismos continuamos preguntándonos como los discípulos, ¿en qué consiste propiamente eso de resucitar? ¿Qué significa para nosotros? ¿Y qué significa para el mundo y para la historia en su conjunto? ¿De qué modo debería afectarnos la resurrección? Y entonces pone aquí una tontería de un teólogo alemán que dijo que la resurrección simplemente era un cadáver reanimado. Y Benedicto XVI dice, si la resurrección no fuera más que un cadáver reanimado, como la novela de Frankenstein, eso a mí ni me va ni me viene, eso a mí no me afecta, eso a mí no me importa. La resurrección no es simplemente un cadáver reanimado. Y dice, es
la mayor mutación de la historia, el salto más decisivo en absoluto hacia una dimensión totalmente nueva que se haya producido jamás en la larga historia de la vida. Es un salto de vida completamente nuevo que nos afecta. ¿Cómo? ¿Por qué? Y sigue diciendo el Papa. ¿Qué es lo que sucedió allí? ¿Qué significa eso para nosotros, para el mundo en su conjunto y para mí personalmente? ¿Qué significa que Jesús ha resucitado y que está vivo? Y atención, porque ahora viene lo que yo quiero que ustedes se lleven a su casa, a ver si logramos entenderlo, porque Benedicto XVI es profundo. Dice, ¿cómo puede ocurrir eso, que haya resucitado? Y dice, es decisivo que este hombre, que se llama Jesús, no estuviera solo, no fuera un yo cerrado en sí mismo, como cada uno de nosotros, ¿no? La experiencia que tiene Quique de ser Quique, la tiene Quique y solo la tiene Quique. Y eso no lo puede comunicar, no lo puede comunicar. Quique es Quique y su personalidad, su mismidad, la tiene él y nadie más. Y no la puede compartir con nadie, no le puede dar a nadie el ser Quique, con los apellidos que tienes. Dice, Jesús, este hombre, es decisivo que este hombre Jesús no estuviera solo, no fuera un yo cerrado en sí mismo. Él era uno con el Dios vivo, con el Padre, unido talmente a Él que formaba con Él una sola naturaleza. Se encontraba, por así decir, atención, en un mismo abrazo con aquel que es la vida misma. Jesús estaba abrazado con la vida misma, que es el Padre. ¿Cómo se llama el abrazo? El Espíritu Santo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y dice, un abrazo, en un mismo abrazo con aquel que es la vida misma. Un abrazo no solamente emotivo, por eso quiero que ustedes salgan hoy de aquí convencidos de que vivir en la caridad y en el amor de Dios no significa sentirlo. ¡Ay, cómo me he emocionado! Yo puedo estar pasándolo fatal, sufriendo, como Madre Teresa, en la oscuridad, y estoy llamando a Dios. Porque no es un abrazo emotivo, sino un abrazo que abarcaba y penetraba todo su ser. Su propia vida, la de Jesús, no era solamente suya, porque era una comunión existencial con el Padre Dios, con el Espíritu Santo, y un estar insertado en Dios, y por eso no se le podía quitar realmente la vida. No tiene sentido que Jesús haya muerto, porque era la vida una con el Padre. Pero mientras Jesús como hombre, porque era hombre verdadero, en su alma estaba unido a Dios y estaba viendo a Dios constantemente en la gloria del cielo, con el Padre y el Espíritu Santo, estaba gozando de la bondad de Dios en su alma, Jesús en su cuerpo no. Sintió frío, hambre, dolor, golpes, abandono, soledad, todo eso Jesús lo siente. Entonces, ¿en qué consiste la resurrección? La resurrección consiste en que Dios, que es el sumo amor, la suma bondad, la bienaventuranza suma que decíamos antes, lo voy a decir y no está bien dicho, pero lo digo. Este Dios, que es suma bondad, y sumo gozo, y sumo bien, y suma vida, mete en su seno a una naturaleza humana, la de Jesús. Y entonces dice el Papa que hay una explosión. Esta explosión cambia la historia. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que la naturaleza humana, la de Quique, la de Carmen, la de Juan María, la de Jesús, no tiene derecho a la explosión del amor y de la vida de Dios. Porque nosotros no nacemos con la exigencia de, uy, Dios me tiene que amar, ¿eh? No.
Y lo que sucede en la resurrección es que hay una naturaleza humana, como la de Quique, como la de Pilar, como la de Juan María, que es transformada por el amor de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo permiten que haya una naturaleza humana, la de Jesús, que entre en el seno de la Trinidad. La resurrección fue como un estallido de luz, una explosión del amor. Inauguró una nueva dimensión del ser, de la vida, en que también la materia sería transformada, etcétera, etcétera. Un mundo nuevo, bien, etcétera, etcétera. Y ahora viene la pregunta del Papa, y termino. Intento terminar. ¿Cómo puede llegar efectivamente este acontecimiento hasta mí? ¿Cómo afecta esto a mi vida? La respuesta es la siguiente, dice el Papa Benedicto. Mediante la fe y los sacramentos. Intento terminar, a ver si soy capaz. La resurrección de Cristo es la prueba de que el amor, paréntesis, de Dios, se cierra paréntesis, es más fuerte que la misma muerte. Y que nosotros, en nuestra alma, que ha recibido el regalo del amor de Dios por el bautismo y lo recibe cada vez que nos confesamos, cada vez que recibimos a Jesús en la Eucaristía, nuestra alma, nuestro yo, Quique, que decíamos antes, puede vencer al mal, porque ha sido vencido, ha sido totalmente vencido. Y entonces la Pascua, la resurrección de Cristo, es el gran regalo del amor de Dios que me dice que no solo para mis tentaciones, para mis pecados, para mis debilidades, para mis tribulaciones interiores hay solución, hay victoria, hay final, hay triunfo, sino también para mi rodilla, para mi pata coja, para mi cadera que... No, y esto es que es tremendo, porque diríamos, el amor de Dios no solo se queda en que nos salva del pecado, sino también de la muerte y de todo lo que tiene que ver con la muerte, que es el dolor, la enfermedad, el sufrimiento. ¿Qué pasa? Pasa que todo esto que estoy diciendo ya lo hemos recibido. Lo que pasa es que no lo vivimos. Lo hemos recibido en el bautismo. En el bautismo fue el día que, imagínense, es imaginación, ¿no? Pero veámoslo en una imagen icónica. Vean al Padre y al Hijo que se están abrazando en el seno de la Trinidad, y ese abrazo se llama Espíritu Santo. Y en esa Trinidad hay una naturaleza humana, que es la de Jesús. Porque Jesús está en cuerpo y alma en el cielo, en el seno de Dios. Es un misterio muy grande. Bueno, pues en ese abrazo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios me quiere meter. Eso será el cielo. Y eso es ya en la tierra, porque estás bautizado. ¿Qué significa estar bautizado? Que entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en ese abrazo, Dios te ha metido allí en medio. Y por lo tanto ya no hay motivo para el pesimismo, para la queja, para el desánimo, la desesperación. Porque vives dentro de Dios, vives en el amor de Dios. Y es como... claro, esto es muy difícil de explicar. Cuando dos enamorados, ¿qué hacen? Se miran. Están mirándose. ¿Qué pasaría si la enamorada o el enamorado le coge y le mete el dedo en el ojo al otro? Oye, ¿tú qué haces? Es lo que ha dicho el Padre Pío. No amar es meterle el dedo en el ojo a Dios. Porque
Dios el día de mi bautismo me miró y me dijo, te doy mi vida. Lo que yo soy, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te lo doy. Y cuando yo voy a comulgar, recibo a Jesús Eucaristía, pero ¿quién está en la Eucaristía con Jesús? El Padre y el Espíritu Santo. Y yo lo recibo en mi corazón y Dios me está mirando y yo le meto en el ojo. Y no me da la gana, y sigo diciendo mentiras, y sigo siendo perezosa, y sigo hablando mal de los demás, y sigo perdiendo el tiempo. Eso es lo que dice el Padre Pío. No amar es meterle el dedo en el ojo a Dios. Como lo ha dicho, dice, no amar es como herir a Dios en la pupila de su ojo. Termino de verdad. San Juan de la Cruz, en el Cántico Espiritual, tiene una estrofa en la que la esposa le dice al esposo, la esposa es el alma, le dice al esposo que es Dios. Le dice al esposo que es Dios. Cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían. Por eso me adamabas, y en eso merecían los míos adorar lo que en ti veían. Cuando tú me mirabas, Señor, tus ojos imprimían su gracia en mí, y por eso me adamabas. Adamabas es un verbo castellano antiguo que significa amar con vehemencia, con pasión. Es decir, Jesús me mira, Dios me mira, y mirándome me da lo que Él es. Eso es el bautismo, eso es la Pascua. Y yo vivo como si no estuviera bautizado, vivo como si fuera a comulgar y no pasara nada. Y por eso me adamabas, y en eso merecían los míos, mis ojos, adorar lo que en ti veían. Señor, si es que, aunque me dijeras que no voy a ir al cielo, o que el cielo no existe, ¿para qué lo quiero si tú eres mi cielo? Si tú me estás mirando, ¿qué quiero más? Si tú me estás dando tu vida, tu amor. Por eso me adamabas, por eso me adamabas. Pues que salgamos de aquí queriendo adamar a Dios, es decir, amarle con toda vehemencia, porque Él merece ser amado, como el cuadro del Museo del Prado que decíamos antes, merece ser contemplado, aunque no pase nada más que lo estoy mirando. Ojalá entendiéramos esto. ¿Cuántas veces, dice San Agustín, buscamos a Dios porque nos es útil? El Evangelio de hoy, que es este Evangelio de Jesús, el pan de vida, ¿por qué buscaban a Jesús? ¿Porque había multiplicado panes y peces? Qué pena que nosotros muchas veces buscamos a Dios, seguimos a Dios, queremos a Dios, no por ser Él quien es, sino por lo que nos da, por lo que nos trae de ventaja.